Bueno, siendo las 19, vamos a comenzar nuestro encuentro habitual de martes y jueves. Hoy con una materia realmente, todas son importantes, las materias de la Escuela Superior Peronista, pero la, la justicia social para Perón ocupó un lugar extraordinario. Por eso, para la doctrina peronista o justicialismo, la justicia social es el principio fundamental sociológico. Y recién estaba comentando con el compañero José María de Posadas la importancia de esta materia en lo relativo a lo que se llama hoy o llaman algunos la batalla cultural, que creo yo, en mi humilde opinión, que estamos perdiendo por goleada, por goleada. Tenemos más de la mitad de nuestra población prácticamente formada y defensora del proyecto, no del adversario, del proyecto del enemigo, que hoy está, de, por lo menos en mi opinión, en la Casa Rosada, realizando el proyecto que nuestros enemigos vienen realizando desde siempre, desde 1806, en forma evidente, con las invasiones inglesas. Y a partir de ahí en forma evidente y no evidente, con las características particulares que siempre pudieron poner en práctica. Y yo creo que lo pudieron poner en práctica porque tienen un proyecto estratégico que nosotros lamentablemente no tenemos, porque, entre otras cosas, hemos dejado de lado el pensamiento político de Perón y este plan de formación de la Escuela Superior Peronista, con el que Perón quería empapar al conjunto del pueblo de su doctrina, de su causa, de su ideal, yo diría de su proyecto de cosmovisión, que en esta materia, sociología peronista, está particularmente explicitada, diríamos, porque siendo la justicia social el principio fundamental sociológico del peronismo, significa, miren compañeros y compañeras, lo primero que significa la justicia social para Perón, elevar la cultura social, o sea, la sociología de la cultura, que después vamos a tratar de hacer un vuelo de pájaros sobre este tema, que es el capítulo 9 de, de sociología peronista. La primera tarea para que haya justicia social es elevar la cultura social de nuestro pueblo. La segunda tarea, dignificar el trabajo, o sea, la sociología del trabajador, de la familia, del pueblo, del Estado. Tendríamos que tener una idea clara de todo esto, del sindicalismo, de la familia que propone el proyecto político peronista, del pueblo y la comunidad que propone, y del Estado que deberíamos nosotros realizar. Y vamos a ver qué era la justicia social para Perón. Y lo primero que nos dice en este esquema de la doctrina peronista, que la justicia social es el principio fundamental sociológico. ¿Y qué significa esto?
La doctrina social peronista está contenida en la verdad 17 de nuestras verdades, que expresa que el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. ¿Qué es la justicia social? La felicidad del pueblo, la posibilidad real del ejercicio pleno de todos los derechos. ¿Qué es la justicia social? La posibilidad real de desarrollo pleno de nuestra personalidad en lo material y en lo espiritual. ¿Qué es la justicia social? Poner al hombre, a la mujer, al ser humano en el centro de todo, como decíamos cuando hablamos de filosofía peronista. Y sigue Perón. La justicia social es, por lo tanto, el principio básico sobre el que se apoyan todos los demás principios que vienen a configurar en conjunto la doctrina social peronista. Sin justicia social es evidente que podemos deducir de acá que sin justicia social no hay peronismo. La justicia social es, por lo tanto, el principio básico sobre el que se apoyan todos los demás principios que vienen a configurar. O sea que si no hay el ejercicio pleno en cada persona de, de sus derechos, no hay justicia social. Porque el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho material y espiritual, pero en función social. Y partiendo de dicho principio e inspirado en una profunda y auténtica realidad humana y social, el peronismo declara que ni la libertad, ni la justicia, ni la cultura, ni el dinero, ni la propiedad son bienes absolutamente individuales ni absolutamente sociales. Por eso sostiene, cuando se refiere a la justicia, que no es absolutamente justo que cada uno tenga todo lo que quiera, aunque sea su propio derecho, mientras haya quienes carezcan de lo indispensable. Esto es cultura peronista, que hoy lamentablemente, como decíamos antes también con José, pareciera que la mitad de nuestro pueblo ha sido ganado por la siembra del odio, ¿no? Como propuesta política, la siembra del odio como propuesta política. Escuché un programa de televisión el otro día donde mencionaban que esa actitud que han asumido nuestros adversarios, no adversarios, nuestros enemigos, porque los adversarios actúan de otra manera. Adversario es el que tiene un proyecto positivo para el país, pero lo quiere realizar de otra manera, no a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. El enemigo es el que quiere destruirnos, como el que tenemos hoy, el cipayo que tenemos de presidente, lo dice a boca de jarro, abiertamente. Viene a destruir el Estado que construimos los argentinos. Eso es el enemigo, directamente. Todo el que nos quiere matar, el que nos quiere destruir, ¿qué otra acepción tiene que enemigo? Entonces, sobre esas bases, el peronismo establece los tres postulados básicos de la justicia social y estructura un nuevo sistema social que trata de aumentar la cultura social en el pueblo. Primera tarea. Primera tarea. Trata de dignificar el trabajo y, lo que es más importante, trata de humanizar el capital, es decir, desterrar para siempre la explotación del hombre por el hombre.
Voy a compartir algunas ideas porque yo creo que lo importante, como siempre, recuerdo a todos que eh, permanezcan muteados, pero si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, me interrumpen y adelante. Porque, repito una vez más, dos aclaraciones que siempre quiero hacer. Lo que uno puede hacer desde este ámbito no es formar, es informar. Y además informar muy escuetamente y muy limitadamente sobre el contenido de esta materia, sociología peronista, que es realmente muy, muy recomendable y muy rica si queremos alimentarnos nosotros en lo que Perón nos pide permanentemente, cuando nos dice que deberíamos elevar la cultura social y política en el pueblo. O sea, la primera tarea es elevar la cultura social, o sea, la sociología de la cultura, que está, si ustedes quieren ampliar este tema, yo después al final voy a tratar de compartir a vuelo de pájaro el contenido de este capítulo para darle más importancia de la que en este resumen o en este esquema yo le he puesto, ¿no? En general, por cultura se entiende el cultivo de algo. La cultura social es entonces el cultivo de lo que el hombre tiene en sí de ser social. Es el camino que nos lleva a la formación de una conciencia social, sin la cual los hombres, en lugar de vivir, luchan, como pasa ahora. En lugar de crear, destruyen. Y en lugar de construir un futuro pacífico y armónico, están echando las bases para la lucha entre las comunidades y la guerra entre las naciones. Mejor descripción de la realidad nacional e internacional creo que no encuentro. Perón, 15 de enero de 1951. Nada nuevo bajo el sol, compañeros y compañeras. Entonces, la cultura social, base de la conciencia social, cultura y conciencia, base de la solidaridad social. Cultura, conciencia y solidaridad nacionales, fundamento de la unidad nacional. Y esta síntesis que acabo de compartir con ustedes no es ni más ni menos que una síntesis del capítulo 3 de Sociología Peronista, en el que, a ver si lo comparto con ustedes, sí, donde nos hablan de la sociología de la evolución social. O sea, lo que deberíamos hacer nosotros para que haya cultura social. Y entonces nos hablan de la cultura social en ese capítulo, que nos lleva a la conciencia social que nos lleva a la solidaridad social, y la solidaridad social, cuando llega a ser nacional, nos da el fundamento para la unidad nacional. Y en ese capítulo también nos hablan de la conciencia del pueblo como fuente de la evolución social, nos hablan del fundamento social de la evolución política y económica, y nos ponen a Perón y Evita como creadores de la conciencia social del pueblo argentino. Claro que es así. Y el 17 de octubre yo estoy absolutamente convencido que es el fruto de este trabajo que realizó Perón del 42 al 45, del 43 al 45, transmitiendo cultura social, inculcando la conciencia social, la solidaridad social, de tal manera que logró la unidad nacional suficiente como y la organización suficiente
entendiendo por organización cuando los integrantes de un pueblo tienen la misma finalidad o una finalidad compartida. De manera que tuvieron la conciencia suficiente cuando el 10 de octubre lo sacaron a Perón de la Secretaría de Trabajo, de organizarse en una semana. Primero tuvieron la conciencia de que sin Perón perdían todo. Se organizaron en una semana y tuvieron la personalidad suficiente. Se organizaron en una semana, en un día pusieron 1 millón de personas en la Plaza de Mayo y tuvieron la personalidad suficiente como para no irse de la plaza hasta las 11 de la noche, una vez conseguido el objetivo. Una vez conseguido el objetivo. Entonces, a ver, espera. Voy a... Y esto, o sea, el tema de elevar la cultura social es tan importante y lamentablemente tan olvidado, ¿no? Tan olvidado. Pero yo creo que si nosotros le damos a esto la importancia que Perón y los primeros peronistas le atribuyeron, en el libro de sociología, para mí el libro de sociología peronista es uno, por lo menos a mí me, por supuesto que depende del grado de cultura social y política que cada uno haya adquirido, pero para mí ha sido uno de los libros fundamentales para entender muchos aspectos importantísimos del peronismo. La segunda tarea de la justicia social en este esquema de la doctrina peronista nos indica que deberíamos dignificar el trabajo y al trabajador desde ya. O sea, nos hablan de la sociología del trabajador. Está en el capítulo, creo que en uno de los capítulos sobre el sindicalismo. La sociología de la familia está en otro capítulo. Del pueblo y del Estado, que está también en uno de los capítulos. O sea, cuando hablan, creo, de la sociología de la política. Y nos lo explican de la siguiente manera. El movimiento popular de los descamisados del 17 de octubre no es grande solo por sí mismo, sino también por sus consecuencias, nos dice Evita. Desde ese día el pueblo tiene conciencia de su valor y de su fuerza. Yo un poco me adelanté a explicarle la causa. Conciencia porque Perón se la transmitió. Conciencia que le fue dada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, elevando su cultura social, dignificando al trabajo y a los trabajadores y humanizando el capital. Por eso cuando el peronismo levantó su bandera de justicia social, le señaló un alto objetivo espiritual: la dignificación de los trabajadores argentinos. Que Perón lo dijo el 1 de mayo del 52, ante la Asamblea Legislativa. La dignificación del trabajo y del trabajador, punto de partida y de llegada del justicialismo en el orden social. Perón, 5 de noviembre del 51. La acción del peronismo ha asegurado un estándar de vida suficiente, pero junto con ello, que representa los valores materiales en las conquistas del trabajo, ha dado una dignidad que representan los valores espirituales. En el peronismo siempre unido los valores materiales con los valores espirituales. Siempre unidos los valores materiales con los valores espirituales. El resultado concreto de esa dignificación
consiste en que dentro de la sociedad argentina un trabajador tiene hoy una posición distinta a la de antes, en aquella época tenía. Perdón. Hoy lamentablemente no es así. En aquella época el trabajador era consciente, el trabajador es consciente y es respetado por su patrón y por sus compatriotas, y en segundo lugar comparte hasta las tareas de gobierno, cosa que antes nadie había soñado. La participación de la comunidad, la participación de los trabajadores y trabajadoras en el gobierno, porque ¿y por qué es importante esta transmisión, esta cultura, esta transmisión que deberíamos hacer a todos los militantes y dirigentes y al conjunto del pueblo? Porque necesitamos la participación del pueblo para realizar nuestro proyecto político. Porque como ven, esta gente no necesitan a nadie para esquilmarnos lo más posible en el menor tiempo posible. En la comunidad organizada, el nosotros se realiza y se perfecciona por el yo individual, pero dignificado como persona humana. Y ese yo individual dignificado como persona contribuye después a la realización del conjunto a través de lo que Perón definió como la grandeza de la nación. O sea, para hacer también la grandeza de la nación. Y vamos a ver el lugar del trabajo en la comunidad peronista. En la comunidad peronista el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Redime al individuo y sirve de base a la grandeza de los pueblos. Es un derecho, porque todos los hombres y mujeres tienen derecho a lograr su felicidad, y esta se alcanza con abnegación, sacrificio y trabajo, no timbeando. Y esta es la cultura peronista que deberíamos transmitir. La vida no da otra clase de felicidad sino la que surge del propio esfuerzo en el propio trabajo. Es un deber porque en el esfuerzo individual está la fuerza que lleva a la prosperidad general si se lo realiza consciente y racionalmente, un poco, mejor dicho, lo que yo pretendía antes, hablando de la grandeza de la nación. O sea, el trabajo es un deber, el trabajo es un deber porque ¿Sí? ¿A qué hora viene? hay alguien que no está muteado, por favor. Por favor, compañera, si se puede mutear. O si hay alguna pregunta, adelante. ¿Qué tal? Bueno. O sea, el trabajo es un derecho porque todos los hombres y mujeres tienen derecho a lograr su felicidad y esta se alcanza con abnegación, sacrificio y trabajo. La vida no da otra clase de felicidad sino la que surge del propio esfuerzo en el propio trabajo. Es un deber porque en el esfuerzo individual está la fuerza que lleva a la prosperidad general. Un poco lo que quería decir yo antes, que con la felicidad del pueblo, con la justicia social, con la realización personal de cada uno, logramos la prosperidad general, si se lo realiza consciente y racionalmente.
nos dice, pero no es, por lo tanto, un mero instrumento. No, no me esté mandando audios. Por favor, compañera, puede mutearse. A ver quién está. ¿Cuántos años? Susana, a ver. Porque yo, mi hija empezó. Ahí está. Disculpen, ¿eh? No puedo. Ahora pongo de nuevo a ver si puedo. Discúlpenme. Estamos entonces que la acción del perro no es por lo tanto un mero instrumento que, al igual que los demás bienes económicos, puede, a ver si, no, ahí, compartí mal, perdón. No sé ahora dónde es esto. Mil disculpas, ¿eh? Tranquilo, Antonio, no hay problema. A ver si es esto. Sí. La acción del peronismo ha asegurado un estándar de vida suficiente, pero junto con ello, que representa los valores materiales en la conquista del trabajo, ha dado una dignidad que representan los valores espirituales. Ya lo vimos esto. Estamos hablando del trabajo y de la dignidad. Es por lo tanto, es por todo ello que en la nueva concepción peronista de la comunidad nacional, el trabajo y la dignidad de ese trabajo, así como los derechos y dignidad de cada trabajador, han sido contemplados como elementos fundamentales en la formación de las fuerzas de la nacionalidad. De ahí, por lo menos lo que yo intuyo como importante en la formación que deberíamos dar para tener estos conceptos bien claros, porque son, como lo dice acá, fundamentales en la formación de las fuerzas de la nacionalidad. Y el otro día estaba escuchando por televisión a compañeros que expresaban, compañeros o periodistas, que expresaban que los que hoy nos dirigen o los que están en la Casa Rosada directamente no solo no respetan a nuestra nacionalidad, sino que directamente la desprecian, decían, que pareciera que lo que hacen realmente expresa ese tema, porque no hemos nosotros, creo yo, hecho el trabajo que deberíamos haber hecho. Los derechos del trabajador hoy están conculcados
consagrados constitucionalmente, dan forma legal a un conjunto de conquistas que por primera vez en la historia lograron cristalizar en las realizaciones prácticas antes de que en las proclamaciones teóricas del derecho, con los derechos del trabajador desde ya. Se está refiriendo a eso. Y por último, la justicia social implica humanizar el capital, y los compañeros nos lo explican así, es decir, desterrar para siempre la explotación del hombre, o sea, la sociología económica, que no recuerdo qué capítulo es de sociología, pero es uno de los capítulos de sociología peronista a los que le interese el tema. En la tercera posición aparece en primer plano la recuperación del hombre. Siempre el hombre, la mujer, el ser humano en el centro. Y ahí que será un humanismo, pero un humanismo integral y popular. Esa es nuestra cultura, debería ser. Un humanismo que considera y exalta al hombre en su real dimensión, de ser material y espiritual. Casi nadie hoy habla de nuestros elementos espirituales. Individual y social. En la única clase reconocida por el peronismo, la de los hombres y mujeres que trabajan. Concretando esa aspiración de dignificación del hombre, el justicialismo suprime la explotación, humaniza el capital y eleva la cultura. Ese es el sentido de esta tercera significación de la justicia social, de humanizar el capital, suprimir la explotación, elevar la cultura. Y Perón nos lo dice así, el 1 de mayo del 50. Está mal ahí. Frente a un mundo absolutamente dividido en dos facciones diametralmente opuestas de individualismo y colectivismo, cosa que hoy no es tan así, pero en aquella época sí. Nosotros realizamos en nuestro país y proponemos a la humanidad la doctrina del equilibrio y la armonía del individuo y de la colectividad, por la justicia social que dignifica el trabajo, que humaniza el capital, que eleva la cultura social, que suprime la explotación del hombre por el hombre, que produce la realidad positiva de los derechos del trabajador, del anciano, del niño, de la familia, de tal manera que el nosotros de la sociedad se realiza y perfecciona por el yo individual, dignificado como persona humana. Perón, en el mensaje al Honorable Congreso el 1 de mayo de 1950, y que yo desde ya lo saqué de filosofía peronista. Humanizar el capital. Humanizar el capital. Los pueblos pueden labrar su riqueza. El patrimonio privado agrándase con el trabajo y la protección del Estado, pero es necesario comprender también que ha llegado la hora de humanizar el capital. Pensemos que el capital se humaniza de una sola manera, haciendo que se transforme en un factor de colaboración para la felicidad de los semejantes, no para esquimarnos y robarnos o endeudarnos. Y ya no es posible en esta hora que vivimos lo que dijera el Divino Maestro. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Sigue siendo verdad. Sigue siendo verdad, y sobre todo en Argentina. Aspiramos a que en nuestra tierra no tenga razón de ser aquella sentencia evangélica y que los capitales
en lugar de ser elementos de tortura que conspiran contra la felicidad de los pueblos, sean factores que coadyuven al bienestar de los que, necesitándolo todo, nada tienen. Queremos que el capital y el trabajo en estrecho abrazo labren la grandeza de la patria. El capital y el trabajo labren la grandeza de la patria, mientras el Estado vela por el bien de unos y otros, asegurando la justicia para el rico y para el pobre, para el poderoso y para el débil, para el que manda y para el que obedece. Todo un proyecto político, compañeros. Perón, 9 de septiembre del 44. Dignificaremos el trabajo y humanizaremos el capital, infundiendo estos principios hasta que formen un solo fundamento de la cultura del pueblo. El trabajo ha dejado realmente de ser una mercancía que se vende o se alquila por lo que el mejor postor quiera ofrecer. El trabajador no está a merced de un empresario, no debería estar inescrupuloso ni expuesto a los extravíos y vejámenes de los agitadores. El trabajador argentino debería ser un hombre libre de un país libre. El alma argentina, bajo el signo de su prócer estirpe, ha sabido convertir el odio en amor, el egoísmo en generosidad, la pasión vengadora en alianza de firmes amistades. Las virtudes innatas del pueblo argentino inspiran los fundamentos de la política social y económica que propulsa la revolución peronista. Y con esto yo quería compartir con ustedes. A ver, pensaba seguir con el capítulo 9 de sociología peronista. A ver si está. No. Sí, acá lo tengo. Se lo voy a compartir un ratito, aunque sea para ¿cómo les puedo decir? Para que vean su importancia, para que vean su importancia. Desde ya no lo vamos a poder desarrollar, pero habla del tema central, creo yo, que deberíamos tener en cuenta ahora al referirnos a la cultura. Al referirnos a la cultura. La cultura es expresión de la personalidad de los pueblos. Un poco, ¿cómo puedo? No sé cómo expresar la necesidad que tenemos de que le demos importancia a estas cosas para cambiar la cultura que nuestro enemigo ha inculcado en muchos de nuestros, incluso compañeros. Porque la cultura es ni más ni menos que la expresión de la personalidad de los pueblos. Los rasgos característicos de la cultura peronista. Y después nos hablan de la sociología del arte, la función social del arte peronista, la sociología del deporte, su función social en la comunidad organizada, etc. Y primero nos hablan del concepto de cultura. La cultura, patrimonio exclusivo del hombre. Solamente el hombre puede desarrollar y adquirir una cultura porque es el único capaz de transmitir sus conocimientos a los semejantes, cosa que deberíamos hacer sobre estos temas. Adquirir una técnica, es decir, capacidad de fabricar instrumentos,
y organizarse socialmente, o sea, constituir comunidades solidarias ordenadas a un fin. Una definición muy buena de organización. La cultura se forma por la tradición y la enseñanza que deberíamos realizar y se conserva en bibliotecas, museos, archivos, perfeccionándose por la conjunción de sus factores integrantes, o sea, a saber, el hombre en su afán de superación, la sociedad o comunidad en su progreso evolutivo nacional, el Estado como expresión de sus componentes, etcétera, etcétera. Por eso el enemigo ha quemado todos nuestros libros, no permite en la biblioteca ni en las universidades, ni en ningún lado, nada que sea nacional y mucho menos que sea peronista. El enemigo esto lo tiene muy, pero muy claro. Nosotros deberíamos transmitirlo. La evolución cultural a la que hice referencia recién y que desarrolla en el capítulo 3. La evolución social se manifiesta a través de la cultura. Esa evolución social que decíamos antes, la cultura social, la conciencia social, la solidaridad social que nos lleva a la unidad nacional. Esa evolución social se manifiesta a través de la cultura. Es la cultura de las comunidades y de los hombres que la integran. El signo característico que demuestra el grado de evolución que se ha logrado, etcétera, etcétera. El contenido de la cultura. Miren cómo definen los compañeros la cultura y si lo realizáramos esto. Vimos ya que el concepto de cultura incluye a todas las manifestaciones del hombre y la mujer, mediante los cuales estos tienden a superarse, no a destruir, a superarse. No se trata, por lo tanto, del mejoramiento de un sector de la personalidad humana, sino de la superación de todos los aspectos de la misma, que pueden sintetizarse en los 4 siguientes: lo ético religioso, lo artístico, lo científico y lo técnico. Miren si tenemos para transmitir y desarrollar. La verdadera cultura tiene un carácter integral. Es un proyecto humano, político. Algunos lo llaman concepción del mundo. El peronismo es una concepción del mundo, de la vida. La verdadera cultura tiene un carácter integral, como toda concepción del mundo, porque está destinada al hombre o a la mujer, que es una unidad en su esencia y en su existencia. Y por eso ella constituye un todo indivisible y ni siquiera se concibe un país en el que, por ejemplo, las ciencias físico-matemáticas estuviesen muy avanzadas, mientras que permaneciesen en un gran retraso comparativo las ciencias jurídicas, económicas o viceversa, etcétera, etcétera. La cultura es expresión de la personalidad de los pueblos. Cada pueblo posee modalidades ingénitas, unos principios consustanciales a su propio ser, un destino providencialmente trazado que constituyen su verdadera personalidad. Deberíamos conocer la personalidad de nuestro pueblo. Los rasgos característicos de la cultura peronista. Los principios de la doctrina peronista no reflejan simplemente la opinión de un hombre o de un sector político. Son principios nacionales. Todo lo que propuso Perón lo propuso el conjunto del pueblo argentino. No a una provincia, no a un sindicato, no a una organización. Y en tanto tal es expresión genuina del alma de nuestro pueblo. Perón toda la doctrina la hizo en diálogo permanente con nuestro pueblo y realizó esa doctrina sacándola del alma de nuestro pueblo. La doctrina peronista es por su propia esencia doctrina nacional,
y contiene los fundamentos y objetivos que definen el estilo de vida de nuestro pueblo. Por eso nos transmiten otros valores y otras cosas para sacarnos la identidad por televisión todo el día, desde hace muchísimo tiempo. Por ello la doctrina nacional es también filosofía nacional, es decir, la forma explícita y sistemática en que se expresa cómo nuestro pueblo concibe el mundo y la vida, un poco lo que yo quería decirle antes, una concepción del mundo y de la vida. Como filosofía nacional, la doctrina que sustenta la comunidad argentina debe realizarse en todas las formas y expresiones del desarrollo cultural, etcétera, etcétera, etcétera. La cultura peronista es simple, práctica y popular. Por otra parte, la cultura peronista también, en cuanto forma en que se realiza la filosofía nacional, es profundamente cristiana. Voy a compartir esto porque hay mucha confusión. Por el hecho de ser cristiana, la filosofía nacional valoriza espiritualmente al hombre y a la sociedad. Es cultural el tema, no es religioso. Y reconoce los fines trascendentes que son los propios, esto es, se apoya en la dignidad personal de los hombres y de los pueblos. Por eso mismo la cultura peronista no es una cultura dirigida o impuesta, sino que surge por obra de los hombres que responden al imperativo de la hora, es decir, que se sienten pueblo y realizan en él la plenitud de su personalidad individual, volcándola en obras de cultura. La acción cultural peronista es de conducción cultural. La cultura peronista no es, por último, una cultura cerrada. Se integra con las expresiones universales de las culturas clásicas y modernas y con la cultura tradicional argentina en cuanto concuerdan con los principios de la doctrina nacional. Siempre la doctrina nacional como fundamento de todo y para todos. Esto más o menos quería con un pantallazo muy, muy somero, muy, muy por encima de lo valioso que es esta materia y lo importante que creo que, la importancia que creo que tiene actualmente ante el ataque furibundo que estamos recibiendo en lo cultural desde hace demasiado tiempo y desde todos los ámbitos, ¿no? Y nosotros me parece que estamos demasiado dormidos, ¿no? Antonio, Sí, adelante. ¿Qué haces, Lorenzo? ¿Cómo te va? ¿qué tal? Aquí estamos. Bien y contento por lo de ayer. Ah, Más allá sí. de Sí, sí, de sí. mi optimismo natural, este, ayer ha pasado algo, usted ha resumido un poco, digamos, cosas. Eh, le cuento la anécdota. Tuvimos ahí nosotros la única bandera peronista en la movilización. ¿Cómo? La única bandera peronista en la movilización. Eran como Sí. 10 cuadras, ¿eh? Eran como 10 cuadras. La ¿En única Tafí bandera o que en, decía, o en Tucumán? en Tucumán, Sí. la única bandera que decía convergencia de peronistas era la nuestra. Y mucha gente se acercó a preguntarnos cosas, a decirnos cosas. Es más, casi hay una piña también con unos zurdos, porque no, esta bandera no. ¿Cómo? Ya sabe lo que ha pasado, ¿no? Y bueno, resulta de que atrás de nosotros estaban los compañeros de la JP, chicos jovencitos, que permítame la expresión, el pelotudo del gobernador que tenemos, le había puesto los chalecos que decía un candidato que él quiere llevar ahí de legislador, uno que haya salido y que se afanó como 17 mil millones de pesos, uno que sea intendente.
Claro, y la gente lo cascotea a los chicos. Entonces, cuando había ese resquemor ahí entre nosotros, los chicos tienen miedo porque no están acostumbrados. Bueno, nosotros los protege, vengan para acá. Y usted sabe de que los chicos nos empezó a conversar. Y hay 4, después cuando ya termina, no cuando termina, cuando llegamos a la plaza, porque hasta que nos llegó a la plaza han sido 12 cuadras, los chicos se han acercado y han empezado a hablar con nosotros. Y nos comentaban de que nosotros no queremos, no lo entendemos el tema del partido, porque el tema de ahí en el partido nos enseñan cosas que es más de lo mismo. Pero nosotros lo hemos escuchado hablar a ustedes en el transcurso de las 10 cuadras que hemos venido caminando, y ustedes proponen otras cosas diferentes. Bueno, ¿por qué uno viene conversando, charlando? Bueno, conclusión, los chicos han quedado encantados y ya no hemos quedado en encontrar. Pero eran como 50 chicos, ¿eh? Está. Sí. ¿A qué me refiero? A que de alguna manera o de otra, estos eventos que pasan, estas cosas que pasan, van despertando algo en la gente, porque después otra gente grande también se acercaba. Después cuando estábamos en la plaza hemos desplegado bien grande la bandera y muchos se han acercado y nos decían, ustedes son los únicos. ¿Por qué digo que éramos los únicos, la única bandera? Porque la gente venía y nos decía. Por ahí lo veíamos algunos de los compañeros, estos que están en el partido, están aquí, están allá. Bueno, el tema es recobrar la militancia, pero desde Sí. una postura de moral y ética. Sí. Desde la moral y desde la ética. Ahora, mira, Entonces, yo, y desarrollar una estructura coherente, ¿no? no, sí, o sea, me das la oportunidad de repetir una vez más lo que yo pienso, por lo menos, sobre la realidad política de cada uno de los ámbitos y sobre los compañeros. Yo creo, por lo menos lo que yo intento desde acá, es que conozcamos el pensamiento de Perón, con la convicción que yo tengo, por lo menos, que los compañeros, conociendo el pensamiento de Perón, van a saber aplicarlo a la realidad y a distinguir a los compañeros que realmente realizan el pensamiento o la doctrina peronista en cada uno de sus ámbitos. Por otro lado, yo sigo convencido que lo que decía Perón, debemos hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas, porque esto último habitualmente nos lleva a la desunión. Sí me gustaría que este tema de la cultura y de lo que deberíamos hacer a través de la cultura, y que lamentablemente hoy, por lo menos yo no lo veo realizado, ahora, a no ser que ustedes lo vean realizado en alguno de los ámbitos, y por ahí yo lo desconozco. Pero un poco lo que yo quiero compartir con ustedes es la importancia del contenido de esta materia para nuestro pueblo, no solo para que lo sepamos nosotros, sino como tarea política, como resultado de la tarea política. Sí, seguro, así es. Sí. En la difusión. En la difusión. Estos chicos nos planteaban cosas de esas, porque nos hemos puesto a conversar y yo le pregunté en algún momento, y chicos, ¿ustedes qué han leído? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? No, nada, simplemente vamos ahí, nos dan charlas, nos dan esto, nos dicen cosas que ya sabemos, pero nadie profundiza nada. Bueno, ahí yo le dije, mira, pasa, hay esto y esto, le podemos ofrecer esto y esto y esto. El tema de la formación, han quedado encantados. Bueno, es la tarea diaria, uno por uno. Después cuando ya me venía yo a la casa a la noche, en el colectivo, engancho 2 más, que me conocen de aquí. Muy bien, muy bien. Sí, Ahora yo creo bueno, que
lo que estamos proponiendo este, es una tarea estratégica, o sea, no es para ganar elecciones mañana, No, no, o seguro. las próximas Así es. elecciones, es para formar una No, nueva no, es generación, militancia. Así este, es militancia. Es empezando, militancia. empezando por nosotros mismos, ¿no? Me parece a mí, por lo menos. Así es. Sí, Guadalupe. Totalmente, Hola, totalmente buenas lo que tardes dice a usted, todos. Antonio. Yo también pensaba eso mismo para dejarlo de las generaciones desde el punto de partida de nosotros, y eso me llamaría a la reflexión de decir, desde nuestro lugar, ¿qué función social estamos haciendo? No solamente capacitando con el tema de lo de Perón, sino tendríamos que también de verlo, de llevar a la práctica el, desde el granito de arena que podamos poner el rol que nosotros hacemos tanto esta justicia social, la solidaridad, ser unidos, ver como se hacía antes, llevarlo a la práctica, no solo que sea teoría. Para mí ahí sería un punto de partida de cambiar esta realidad que siguió siendo para los intereses del que dirige de arriba. Entonces, no solo esa política, desterrar esa política vieja, sino volver a instaurar esto, lo que dijo Perón, y además llevarlo a la práctica, desde el punto de donde estamos nosotros. Para mí eso es fundamental, y es donde podemos ayudar, ¿no? Haciéndolo en la práctica. Y es como uno va diciendo, va de a poco, es como que tenemos que llegar a todos lados. Pero es importante, Guadalupe, creo yo también, por lo menos a mí me ha pasado, yo del contenido de sociología peronista, por ejemplo, el tema de la evolución que deberíamos nosotros tener personalmente y transmitir desde la Elevar cultura, la cultura, totalmente. desde Es la cultura fundamental. social a la Mm. conciencia social, a la solidaridad social, para lograr A una... O sea, son... eso, exactamente. Es el rol fundamental, es ese. Ahora, yo Todas no esas sabía partes. eso, por ejemplo, la verdad. Yo me Y entero de bueno, eso casi a los 80 obvio. años. Bueno, y a mí ¿De me qué pasa año? lo mismo. Militante de De, toda la vida y uno va ejerciendo, no sabe lo que hace, pero lo hacía porque uno le fueron enseñando ya por mi familia y demás, y lo hacía innato. Pero después todo esto, que es maravilloso como escribe, y las cosas que escribe Eva, pero uno cómo le llega al corazón, y es verdad, todo es con corazón, es parte de cómo se hace todo, ¿no? Pero más vale que siempre la cultura, como dijo hace un rato, es elevar, uno se eleva los aspectos propios de la persona, y si la persona está bien, llega a todos lados, es así, es la dignidad de todo, así que bueno, nada, me parece que es un poco de cada cosa. Más allá que siempre la cultura y capacitarse, no hay como eso porque es la herramienta que hoy tenemos. Mm. Sí, sí. Bueno, son dos puntos. Las herramientas, más lo que empezamos a hacer cada uno en los roles. Y para mí que es como es ir evangelizando de a poquito, Sí, o sea, haciendo, hablando, persuadiendo, y en la misma acción que uno ayuda es como que va. Esto es el peronismo, el ser solidario, la unidad, el estar si un compañero tiene un problema, es como que uno va mostrando las herramientas, no el interés propio y chau. Y solo te voy a hablar o me acerco cuando hay una elección. Tenemos que desterrar todas esas cosas, la mala fama que tenemos. sí, sí. Este, que ahora, yo lo que creo en este momento, además de la militancia que se puede hacer en las distintas básicas y desde ya cada uno en su ámbito de militancia, yo creo que la tarea, no sé si coinciden conmigo en este aspecto, por ahí, porque yo A estoy ver. medio hinchón con este tema, pero teniendo en cuenta este capítulo o este libro de sociología peronista y de la importancia de la cultura en un pueblo,
Este, creo yo que la tarea más importante que deberíamos hacer ahora es hacer todo el esfuerzo que podamos de transmitir que por lo menos en este momento en el movimiento existen las herramientas suficientes y necesarias para desarrollar un plan de formación en los distintos ámbitos, para lo cual desde ya tenemos que poner nosotros mucho tiempo, Sí, esfuerzo, etcétera, etcétera, sí. porque el grado de analfabetismo político que por lo menos uno vislumbra, Desinterés. ¿eh? Mm. Desinterés de los que están arriba, es una realidad, es eso también. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Oye, entré un poquito tarde, así que no los pude saludar. Eh, yo creo que es importante, o sea, tenemos ámbitos de sobra para ir desarrollando lo que sea acción política. No sé, por ahí no se está dando porque está desvirtuada la función de la unidad básica, la función de la militancia en general. Pero creo que hay ámbitos de sobra para ir desarrollando todo lo que es acción. Yo creo que hoy es el momento justo, por ahí, y para que no nos vuelva a pasar, de empezar a fomentar, a predicar lo nuestro, ¿no? Porque hay una generación que está muy interesada. Y yo me di cuenta ayer en la marcha. En las marchas hay muchos chicos que Sí, se están sumando, había y es mucho. algo que es muchos chicos de 20 años, sub 20 y 20 y pico. Y yo siempre hablo con los compañeros cuando estamos haciendo la formación o en mi ámbito de militancia, ¿no? Que por ahí es un poco más cultural, social, aunque hacemos política electoralista también, no me escapo de eso y de la rosca, Sí, sí. pero, pero bueno, sabemos definir el momento también, ¿no? Que eso se hace como decía la otra vez, cada 3 meses y cada 2 años. 3 meses durante cada 2 años. No, no, no. Entonces, creo que hay ámbitos ahí para desarrollar todo tipo de acción. Lo más importante ahora por ahí es la de empezar bueno, las escuelitas de formación, empezar por lo menos, a dar nociones básicas, ¿no? Eh, yo festejo todos los canales de streaming que hay, tipo Cabaret Voltaire y todos esos canales que están buenísimos, están muy buenos. Aparte van un abanico de compañeros que a veces, yo qué sé, va desde Guillermo Moreno hasta, ¿no? Hay de todo. Entonces Eh, uno puede ir sacando conclusiones, viendo los puntos en común. vos decís que hay muchos ámbitos de formación. No, no, digo que hay muchos ámbitos para militar, lo que está faltando justamente, para la acción hay mucho para hacer. Se puede trabajar en lo social, estamos Es hablando que, de es la cultura que, social. es que Eso yo creo es que, todas las perdóname, organizaciones. sobre el tema de la acción, yo creo que uno de los errores importantísimos, por lo menos lo que yo eh, vi cuando estuve en alguna organización, que hay un 90 y pico % de acción y un 5% de reflexión cuando la hay, diríamos. Bueno, Y nada de vamos, formación. el sábado vamos a hacer tal cosa, Claro. vamos a pegar este cartel, nos dijeron que tenemos que hacer tal cosa Es y, eso, es una y bajada de línea para hacer algo. exacto. Exacto. Bueno, Este, entonces ahí tenemos el problema, que no hay nada de formación política en ningún ámbito. Es muy poco los que conozco yo, por lo menos en organizaciones grandes, que hicieron por ahí un ámbito, un espacio para formación, o por lo menos una reunión cada 15 días, como para empezar a levantar, ¿no? A despertar a los compañeros. Lamentablemente no conviene por el simple hecho de que cuando los chicos, por lo general, van evolucionando políticamente, empiezan a chocar con las ideas de la politiquería. Entonces, empiezan a chocar con los referentes y les pisan la cabeza. Por ahí, ese es un problema que lo tenemos todos, todas las organizaciones, lamentablemente,
está pasando eso. Pero bueno, por eso es importante lo del el ámbito para formación, que sea algo, no digo despegado de la función política de una organización o una base o lo que sea, pero sin tantas ataduras, buscar el ámbito para que no Sí. choque, digamos, ¿no? Respecto a eso, una de las tareas que nos ocurrió los otros días con el tema del congreso que hubo sobre educación y que trajo algunas discusiones, a mí se me ocurrió la idea de que podríamos, ya que somos, ¿cuántos somos ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 somos, 8. ¿Por qué no planificamos la posibilidad de realizar un congreso como para ampliar, un congreso en el que nos preguntemos honesta y sinceramente qué tipo de formación deberíamos tener en el movimiento nacional, para recoger un poco lo que decía Lorenzo también, hay un montón de pibes que tienen interés, tienen pibes y no pibes. De compañeros, hay compañeros muy valiosos también que han, y yo creo que está muy disperso el tema de, primero que no hay interés, y segundo, en los que hay interés, la cosa está muy dispersa y por ahí podríamos hacer un bien al movimiento, promoviendo la posibilidad de realizar un congreso en el que cada compañero que honesta y sinceramente esté interesado en el tema de la formación pueda dar su punto de vista y podamos enriquecernos todos con esa posibilidad. Vayamos pensándolo a ver cómo lo Eh, podríamos. lo que dice Facundo es muy real. Lo que falta, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a darle el marco teórico a todas las cosas que pasan. Yo soy un tipo que, por ejemplo, yo le hago el comentario de cómo hacemos nosotros. Nosotros nos juntamos los miércoles y los sábados. Y los miércoles y los sábados yo soy el encargado, porque yo soy el pájaro carpintero que va, machaca ahí. Después que se habla, se dicen las cosas, bueno, se charla todas las cosas que se han programado. Yo saco un tema referido, por supuesto, a lo que se estaba conversando, que tenga, digamos, un enfoque de esa característica, y hacemos teoría. Yo los obligo, yo los obligo. Por ahí, en un principio, no, medio que no le gustaba. Digo, pero escúchame una cosa y le saco los libros. Acá está, yo soy Peruca, está bien, aquí lo tengo que leer. A Perón, si no, no estaría aquí. Bueno, Sí, a veces hay que tratar de dar el mensaje cortito, contundente, en la cuota justa, como para empezar a enganchar a los claro, compañeros, con una tiene que base, haber ¿no? uno. Pero siempre tiene, Facundo, siempre tiene que haber uno que dé el puntapié inicial. Eso sí, sí. Yo te estoy hablando desde hace Se un te año y escucha muy medio atrás. bajo, Lorenzo. Yo estoy hablando desde hace un año y medio atrás. Sí, claro. ¿Ahí me escucha bien? Y ha costado mucho esto. Por supuesto, ya hemos consolidado un grupo, y ya es medio que automático, porque si no hablo yo, ya cualquiera de los otros salta, y digamos, en el sentido de que, bueno, hablemos de esto, de la teorización. Ahora, pero uno se tiene que encargar. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Nos hemos encargado, supongamos, yo soy encargado de la efeméride del peronismo, otro está encargado de otra cosa y cada uno tiene una función. muy bien. Pero aparte del caso personal mío, desde la efeméride, que tengo que preparar todo, yo los obligo, y eso ya es un tema mío, los obligo a que desarrollemos un tema, digamos, doctrinario, ¿no? Bueno, y Sí. hoy ya es una costumbre. Y sobre eso, la única sugerencia que te hago es que sí. no sean temas sueltos, sino que trates de No.
de seguir el plan. Siempre referido al momento de lo que se está haciendo, de lo que se está hablando. Por ejemplo, ayer ha ocurrido algo. En esa casi pelea que se armó, después nos fuimos con unas pizzas y éramos 15. Y empezó la conversación entre nosotros, che, mira esto, aquello, y eso es como que nos unió más todavía. Compartir ese momento y compartir esa casi pelea, ¿no es así? Entonces, y eso solidifica más. Y bueno, ya empieza uno a hablar de una cosa y ya el otro que hablaba con los compañeros de la JP, que le han pedido los números de teléfono para que nos juntemos esta semana, bueno, ya empiezan a surgir cosas y es como que se empieza a amalgamar, digamos, la amistad entre nosotros, porque, a ver, nos hemos conocido hace un año, no éramos amigos antes. Pero entonces, hay una cosa, sobre eso hay una cosa muy importante, por lo menos que yo quiero recalcar, porque organizar para Perón es adoctrinar en el sentido de que los integrantes de una organización tengan la misma finalidad. Así es. Y los peronistas deberíamos tener la finalidad de que de la felicidad de cada uno, o sea, de la justicia social, o sea, un poco lo que tratamos de la realización personal de cada uno. Y de la grandeza. Sí, si no de hay la unidad nación. de concepción no hay nada, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es lo que hablamos siempre? Si no hay unidad de concepción no hay nada. Claro. Es así. Así es. Pero ha pasado que estás en una organización durante un determinado tiempo solo con acciones y sí hay una amistad, llega a haber una amistad personal, diríamos, pero no hay objetivos políticos compartidos. Cuando por ahí uno sale para un lado, el otro sale para el otro, y para tener objetivos compartidos, en lo político tenés que tener unidad de concepción. Tenés que saber que los integrantes de esa organización o de esa básica van a ir todos para el mismo lado. La unión hacia la fuerza. La unión hacia la fuerza. Exactamente, porque sin unidad. No, aparte, hay algo que es muy importante. Hay algo que es sumamente importante que para que haya prosperidad nacional, digamos, tiene que haber elevación de la cultura, dignificación, y todo eso se da desde, por ejemplo, los clubes de barrio, ¿no? Desde las organizaciones libres del pueblo. Claro. Ahí es donde tenemos que también lograr el nexo entre los clubes de barrio y las organizaciones políticas locales, no despegarnos de la comunidad, que es lo más importante, no despegarse de la comunidad, porque es la única forma también de llegar, ¿no? De llegar a la gente, sí. Claro, llegar a la gente. No sé si le dejé yo los otro día un discurso de Perón en el que él habla de la importancia de la unidad básica en la construcción de esos 4 pisos que dice él que deberíamos construir para recrear el movimiento. La base de esos 4 pisos, que no me acuerdo bien cuáles son los que él propone, pero la base era la doctrina que se transmite a través de las unidades básicas, y a través de las unidades básicas se llega, porque a través de las unidades básicas se debería llegar al conjunto del pueblo, como decís vos, y después a los clubes, y después, y esa es la cultura que se va. Vos sabés que es el único lugar donde no nos pueden pegar, donde no nos pueden romper, digamos. Pues, claro. La verdad que lo hicieron. Te suben la luz en un club el 300% y no se puede pagar. Entonces, es el único lugar donde por ahí tenemos un nexo directo con la comunidad y se puede trabajar de una forma más o menos, yo que sé, ordenada, organizada. Sí. No digo solamente los clubes de barrio, digo toda asociación de gente, ¿no? Pero bueno. Todo lo que hace la comunidad. Las organizaciones, lo que se llaman las organizaciones libres del pueblo, de todo tipo, cultural, económica, social, política.
Perdón, compañeros, buenas noches. De hecho, ahora tuvimos el ejemplo con ¿Qué el tal, tema de Bahía Marcelo? Blanca. Hola, ¿qué tal? Con el tema de Bahía Blanca, que muchas unidades básicas sirvieron para juntar recursos para mandar a Bahía Blanca. Entonces, ahí está la función social de la unidad básica. El tema que la unidad básica quedó un poco relegada porque la mayor parte de los integrantes políticos nos agarran mucho de las herramientas liberales, que es esto, son los teléfonos, los streaming y todo lo que es la comunicación moderna, digamos. La unidad básica es como que quedó algo viejo. Entonces creímos, o seguimos creyendo, que la unidad básica es algo que ya es algo viejo, que no sirve. Cuando en la unidad básica podríamos pasar, aparte de hacer lo que hacemos ahora, que es apoyo escolar y todo eso para los chicos, enseñar computación también, y pasar películas y unificar al barrio. Porque, por ejemplo, hay muy pocas unidades básicas que pasan películas, por ejemplo, que yo vengo proponiendo hace mucho tiempo, para los militantes, películas nuestras. Pero para el barrio, poder pasar dibujitos para los chicos. Entonces vos juntas a los chicos, les haces una merienda y tenés al pueblo ahí. Ahí ya tenés una comunicación directa con el barrio. Y esa herramienta no la estamos utilizando bien. Y la unidad básica está ahí y se paga un alquiler, qué sé yo, y está cerrada toda la semana, porque abre 2 veces por semana durante 2 horas. Está totalmente desaprovechada. Pero bueno, eso también es un poco responsabilidad de los responsables de la unidad básica, que son los que bajan la guita a través de la política, que no están aprovechando bien esa oportunidad que tenemos. Así que, bueno, eso quería aportar. Macanudo. Muy bien. El próximo. Hay algo que pasó, Sí. en lo que decía Facundo recién, eh, cuando hablaba del tema de la militancia en entidades intermedias de la sociedad. Yo ayer observaba, hay un ente que se encarga de la organización de las marchas, por ejemplo, de la de ayer, y la ocupó los zurdos. Y nosotros los perucas no estamos en ninguna parte. Y a medida que íbamos pasando por las calles, yo lo iba viendo a los compañeros, porque acá somos pocos y nos conocemos mucho. Yo lo iba viendo a los compañeros y resulta de que fumando espero a la chica que yo más quiero en este vendaval. Y ya me enojaba, con varios me enojaba, le digo, che, ¿qué hacen ustedes aquí? Si ustedes quieren estar en la organización, me tengo que andar peleando con los zurdos aquí. Bueno, son muchos amigos míos también los zurdos. Pero con algunos no me he prepiado. Y fiero no me he prepiado. Este, pero voy a lo que dice Facundo, perdido, porque antes todo eso lo manejábamos nosotros, la militancia, pero Claro. Pero hoy resulta que la militancia está en el... Es que los pibes están con la izquierda, como decís vos, porque ellos se encargan ellos sí que dan formación y instruyen o sea, transmiten ideas, no solo acciones, las dos cosas, por lo menos es lo poco que conozco del tema. Macanudo, compañero, nos vemos el jueves entonces. Vamos a terminar con... Tengo una pregunta. Sí. Una preguntita, Antonio. ¿Hola? Sí, dos. ¿El jueves a qué hora es? ¿A las 7 de la tarde? Siempre. Sí. No, le pregunto porque por ahí yo el jueves que voy a poder, jueves que no voy a... No, igual yo lo grabo todo. Porque ya tengo otro compromiso también, pero lo puedo meter. Pero la idea es que sí le escuché la grabación. El jueves terminemos con política peronista, o sea, la parte doctrinaria, y empecemos el próximo martes con conducción política. O sea, yo la verdad que compartí con ustedes todo el tema doctrinario, diríamos, porque es lo que deberíamos conocer para hacer. Esto es lo que tenemos que hacer. Realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política.
tratando de armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Este debería ser nuestra finalidad suprema para todo en conducción política, y por eso lo puse al principio como para contribuir a que esto esté un poco más claro, o contribuir a su con el esquema de la doctrina peronista, que me parece una ayuda muy valiosa. Y después vamos a ir ¿cómo es? A conducción política, que es de una importancia superior, diríamos. En el sentido de que todo lo que hacemos los peronistas debería ser conducción. Y Perón lo plantea así, no solo en lo personal, sino en lo social, político, económico y cultural. Y el ejemplo de eso es el segundo plan quinquenal, que en conducción política, en la página web escuelasuperiorperonista.com, todo lo relativo al segundo plan quinquenal que yo pude sacar, diríamos, está debajo de conducción política. Siempre yo pongo algunos textos relativos al tema en cada una de las materias cuando tengo, y lo referido al segundo plan quinquenal, porque yo lo saqué de ahí, tampoco tenía idea de que Perón planteaba la conducción como filosofía de la acción, o sea, como nuestra forma, como deberíamos actuar los peronistas, ¿no? Quedamos así, entonces nos vemos el jueves si Dios quiere. Muy bien.